Cuando la bestia negra se sació. When the Black Fiend Fed. H.G. Wells. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Audioteca de Medianoche. Cuando la bestia negra se sació. Detente aquí. Había una vibrante nota de tensión en la orden de Reisner. Paré el coche con un frenazo que hizo patinar el auto sobre la arena de la estrecha carretera. Reisner y Allan Grove estaban sentados en el asiento trasero. Vislumbré fugazmente el rostro de Reisner por el espejo retrovisor. El color de su rostro, ya de por sí demacrado y pálido, se veía ahora bajo la débil luz de luna de un blanco descolorido, como el de un cráneo sin piel. Ahí está la casa de Heron, dijo Reisner en un tono de voz tan bajo que sonó como un murmullo ahogado. ¿Comprenden ahora a lo que me refería? Dirigí la mirada más allá del angosto valle iluminado por la luna que nos separaba de la hacienda del difunto Gordon Heron sobre la colina. Pequeños escalofríos de terror me recorrieron la espina dorsal. Alice se estremeció y sentí sus gélidos y finos dedos entrelazados con los míos mientras se acurrucaba aún más en mi hombro. El aspecto de la aislada casa de campo de Gordon Heron había cambiado radicalmente desde la última vez que la visité. Los cuatro permanecimos en un silencio tenso observando el valle. Creo que todos pensábamos en lo mismo: el recuerdo de la reciente muerte de Gordon Heron, el horror demencial de la forma en la que había fallecido. Alice y yo estábamos en nuestro viaje de luna de miel cuando ocurrió, pero nos informaron de todos los detalles, la terrible manera en la que el dios negro había participado en la tragedia convertía la historia en un excelente titular para la prensa sensacionalista. Gordon Heron había hallado la estatua en una tumba maya, en algún lugar de Yucatán durante su última expedición arqueológica. Fueron los reporteros de Los Ángeles los que bautizaron la estatua con el nombre de Dios Negro. Algunos incluso fueron más allá y le dieron el nombre de Bestia Negra Divina. Ni Alice ni yo habíamos tenido la oportunidad de ver la estatua de piedra y los reportajes en los diarios no aportaban información objetiva sobre la misma. Se mostraban de acuerdo en algunos datos básicos, que estaba hecha de un tipo de piedra negra desconocida y que pesaba 1 tonelada. También informaban de que representaba una figura erguida de lo que era una abominable mezcla entre hombre y bestia. Pero, en cuanto se adentraban en mayores detalles, ninguno de los distintos reporteros parecía describir el mismo objeto. No se publicó ninguna foto que mostrara la figura de forma clara. Por alguna extraña razón la estatua solo quedaba registrada en las fotos como una amorfa mancha negra. Gordon Heron transportó el objeto a su solitaria hacienda en lo alto de las colinas de San Fernando. 3 semanas más tarde moría allí, de una forma horrible. Carl Reisner, secretario y ayudante de Heron, regresó tarde una noche y encontró el cuerpo de Heron yaciendo sin vida, aplastado bajo el enorme peso de la estatua. La cabeza de Heron había quedado convertida en un amasijo de carne irreconocible. Por una extraña y truculenta coincidencia, encontraron la figura del dios negro con sus fauces bestiales totalmente hundidas en el cráneo destrozado del cadáver, con las mandíbulas y colmillos goteando sangre como si estuviera dándose un espeluznante festín. La lúgubre voz de Carl Reisner interrumpió el hilo de mis pensamientos. ¿Ven ahora de lo que les hablaba cuando les comenté que el lugar había cambiado? Asentí lúgubremente. La última vez que había visitado el lugar me pareció un exuberante oasis de verdor en medio de la monótona y escasa vegetación de las colinas del sur de California. Entonces la enorme casa de piedra estaba recubierta por el abundante follaje de los árboles de la pimienta y la frondosidad elegante de altas palmeras. Pero ahora era un terreno contaminado por la muerte. Las ramas de las palmeras estaban marchitas y ennegrecidas. El espeso follaje de los árboles de la pimienta se veía ahora marrón y reseco, y se apreciaba una extraña simetría en la extensión de la desolación.
Junto a la casa era casi total, pero al ampliarse el círculo los efectos se tornaban cada vez menos visibles. Era como si de alguna extraña manera la casa fuera el epicentro desde el cual manaba un efluvio invisible y tan venenoso que mataba todo lo que lograba alcanzar con su aura. Sentí el cuerpo delgado de Alice temblando contra mi hombro. La noche se había vuelto helada con el frío de finales de primavera, pero había también otro frío indefinible en el aire. Era un frío tan profundo como el que inunda el vacío de oscuridad eterna que hay más allá de las estrellas. Durante unos largos y estremecedores minutos sentí que en algún lugar dentro de la oscura mole de la casa de piedra algo se agazapaba esperando insidiosamente, algo tan inconfesable y profundamente maligno que su propia presencia nublaba la mente con un terror penetrante. En ese momento me sacudí con rabia la espeluznante sensación que me invadía y me giré para mirar a Karl Reisner a los ojos. «Usted nos ha traído aquí», llamó a Alice y le habló de una vaga maldición que acecha en el lugar, dije impaciente. Cuando nos encontramos en el pueblo no quiso darnos más detalles, y nos pidió que esperásemos hasta llegar aquí y verlo con nuestros propios ojos. Pero no vamos a esperar más. Si existe algún tipo de peligro real acechando dentro de ese montón de piedras, queremos saber a lo que nos enfrentamos antes de proseguir. Va a contarnos todo lo que sepa, aquí y ahora. Reisner, nervioso, se pasó la punta de la lengua por los labios secos. De acuerdo, Bartlett gruñó, pero les advierto, es esa maldita cosa que Gordon Heron desenterró de la tumba maya. Durante 3 semanas completas Heron y yo vivimos aquí con esa espeluznante abominación negra. Desde el primer día supimos que nos enfrentábamos a algo totalmente fuera de lo normal, pero nos negamos a admitir la increíble verdad, incluso ante nosotros mismos. Proseguimos con nuestro trabajo, pero con el martilleo constante en nuestras cabezas del terrible descubrimiento, día tras día. El dios negro, de alguna manera indescriptible y blasfema, estaba vivo, con una vida propia terrible y espantosa. No era algo tangible, continuó Reisner, bajando la voz temblorosa. En el fondo de nuestras almas, teníamos la total certeza de que el Dios nos observaba, vivo, con los sentidos despiertos, a la espera. Su sola presencia parecía concentrar vastas fuerzas de maldad desconocidas sobre toda la hacienda, igual que una lupa concentra los rayos del sol. Los árboles que rodeaban la casa se secaron y murieron. Los criados, a excepción de Mac del Mar, el jardinero, huyeron del lugar despavoridos. Heron, del Mar y yo mismo enfermamos de una extraña y lenta dolencia que parecía drenar de nuestro cuerpo la esencia básica de la vida misma, pero permanecimos obstinadamente en este lugar. Finalmente, llegó la hora en que el hambre aterradora del dios negro hubo de ser saciada. Y se alimentó. Su víctima fue Gordon Heron. «Espere un momento», exclamó Allan Grove. Había un gesto de desdeñoso desprecio en su rostro burlonamente atractivo. La muerte de Gordon fue terrible, cierto, pero no fue más que un accidente. La estatua de piedra le cayó encima y el peso lo aplastó. No estará intentando hacernos creer que el dios negro se movió por voluntad propia, ¿verdad? Sí, contestó Reisner, con cierta ansiedad. No saben lo que pasó realmente aquella noche. Cuando entré en la casa encontré al dios negro erguido y en su lugar habitual. El cuerpo de Gordon Heron se hallaba hecho un ovillo a sus pies. No había nada más que una espeluznante cavidad donde antes estaba el rostro. Y la boca y los colmillos del dios negro estaban totalmente empapados de sangre fresca. No podía contar a las autoridades la verdadera historia, por supuesto, dijo Reisner en tono sombrío. Ya me habían llamado loco de mente antes. Ahora podían incluso acusarme de haber asesinado a Gordon Heron. Hice lo único que podía hacer. Tumbé la estatua de forma que pareciese que al caer había aplastado lo que quedaba de la cabeza de Heron, quedando así totalmente irreconocible. Eso ocurrió hace una semana, le interrumpí abruptamente.
¿Por qué esperó hasta ahora para decírnoslo? Esperé por la misma razón por la que oculté las verdaderas circunstancias en las que murió Heron, dijo Reisner desesperado. Simplemente no me atreví a abordarles con una historia tan inverosímil. Sin embargo, no he podido seguir ocultándolo por más tiempo. Hay pura maldad encarnada en esa demoníaca cosa de piedra, una maldad que volverá a golpearnos de nuevo si no es destruida. Su esposa y Ian Grove son los únicos herederos de Heron. Es su responsabilidad. Durante unos instantes permanecimos sentados y aturdidos, sin pronunciar palabra alguna. Mi mente era un torbellino de pensamientos contrapuestos. Después de haber visto la desolación de la hacienda y la gélida aura de escalofriante maldad que emanaba del lugar y que se cernía sobre mi conciencia con un escalofrío helado, no podía desechar la historia de Reisner. Bajé la mirada hacia la joven y rubia belleza de Alice, que se acurrucaba contra mi hombro, y deseé con todo mi corazón no haberla traído a este lugar espeluznante. Reisner, la voz dura y monótona de Ian Grove rompió el silencio. En mi opinión, creo que está o borracho o loco. Pero usted nos ha arrastrado hasta este lugar dejado de la mano de Dios, y ya que hemos llegado hasta aquí podríamos ir a echar un vistazo a esa bestia de pacotilla. A menos que mi sobrina pequeña y su esposo tengan alguna objeción. Noté cómo se agolpaba la sangre en mi rostro. Solo la presión de los finos dedos de Alice sobre mi brazo evitaron que me girase e hiciera lo que había estado deseando hacer desde hacía años, propinar un puñetazo en el rostro desdeñoso de Grove. En lugar de eso, permití que su provocación me incitara a hacer algo 1000 veces más estúpido. Metí precipitadamente la marcha en el coche y lo conduje temerariamente hacia el valle, y luego a lo alto de la colina donde se hallaba la hacienda. Viramos por los pilares de la entrada y pasamos junto a la cabaña de Mac del Mar. Las oscuras ventanas no mostraban ningún signo de vida. Seguimos el serpenteante camino de entrada hacia la zona de vegetación marchita. Algo maligno parecía rodearnos en oleadas de gélida amenaza según nos acercábamos a la casa. Noté las palmas de las manos aferradas al volante y empapadas de sudor. A unos 9 metros de la casa tomamos una curva pronunciada entre altos setos resecos de hoja perenne. Alice gritó totalmente aterrorizada. Hundí el pie hasta el fondo del freno haciendo que el coche se detuviera bruscamente. Justo delante de nosotros, sobre el estrecho camino de gravilla, yacía el cuerpo de un hombre. Salimos del auto y nos acercamos al cuerpo. La luz brillante de los faros delanteros lo alumbró con cruda claridad. Alice vio durante unos instantes el horror estremecedor antes de que tuviera tiempo de tomarla en mis brazos y apartar sus ojos de la terrible visión. Reisner, Grove y yo mismo permanecimos mirando en silencio y con labios lívidos los espantosos pedazos de lo que antes fuera un hombre. La totalidad de su rostro había sido literalmente desgajada, como uno desgajaría un trozo de manzana de un mordisco. En el lugar donde antes estaban los ojos, la nariz, la boca y las mejillas, ahora tan solo había una cavidad abierta y sanguinolenta de terror inenarrable. La sangre manchaba el mechón de pelo gris grasiento y salpicaba el descolorido abrigo caqui del muerto. La ropa y el pelo identificaban el cadáver como el de Mac del Mar, jardinero de la hacienda. El rostro adusto de Reisner había palidecido por el terror cuando levantó la mirada del cuerpo mutilado. El dios negro. Castañeteó entre labios temblorosos. El dios negro se ha alimentado de nuevo. Me quedé observando la mole de piedra de la casa que se cernía justo sobre nosotros. Las fauces abiertas del infierno habrían parecido más apetecibles que esa lóbrega y silenciosa casa, y sin embargo sabía que debíamos entrar. Mi voz sonó como un seco graznido cuando hablé. Entraremos y echaremos un vistazo al dios. Reisner comenzó a protestar, pero le corté en seco. Debemos entrar, dije con voz áspera. Es la única forma de que podamos asegurarnos definitivamente. El rostro de Ian Grove se había tornado de un gris enfermizo,
pero nos siguió mientras cruzamos la entrada. El suelo del porche sonó hueco bajo nuestras pisadas. Abrimos la puerta principal y entramos por una pequeña puerta que daba directamente a una estancia grande de techo alto y que había sido el estudio de Gordon Heron. Durante unos instantes observamos la penumbra, que parecía irradiar una amenaza sobrenatural. De pronto, el dedo de Reisner encontró el interruptor en la pared y las luces nos deslumbraron. Alice dejó escapar el aliento en un grito entrecortado. Ian Grove susurró unas maldiciones entre dientes. Noté cómo se me erizaban los pelos de la nuca. El dios negro se erguía en la pared frente a nosotros. Era un bloque de piedra negra, inmóvil y aparentemente inerte, y sin embargo teníamos delante pruebas terribles e irrefutables de sus macabras atrocidades. Unas manchas de sangre reciente se extendían por el bestial y obsceno hocico de la bestia y aún le colgaban jirones de carne de los colmillos y de su horrenda boca. Avanzamos lentamente hacia la figura con pasos rígidos y mecánicos, como si fuéramos pájaros hipnotizados acercándose a una mortífera serpiente. Nos detuvimos en el centro de la habitación. Incluso olvidé el terrible significado que representaban esas fauces cubiertas de sangre ante el horror total y abrumador de la propia apariencia del dios negro. Había sido tallado de un solo bloque de algún tipo de piedra negra cuya extraña tonalidad era totalmente distinta a la de cualquier otra roca que hubiera visto antes. Medía un poco más de 2 metros y debía de pesar al menos 1 tonelada. El cuerpo era de aspecto ligeramente humano. Una fuerza salvaje había sido tallada en cada uno de los surcos de sus musculosos hombros y torso. En el centro del enorme pecho pendía una gema ovalada, cuya maligna luz escarlata parecía originarse desde dentro, en el propio núcleo. Los brazos simiescos acababan en unas manos que consistían en 3 garras curvas. No había ninguna base bajo la estatua. Descansaba sobre sus pies separados. El rostro era lo peor de la criatura. Parecía increíble que un escultor humano hubiera podido concebir jamás la maldad sobrenatural de aquel semblante. Era una pesadilla obscena que solo podía haber nacido en el desesperado caos de algún mundo de la antigüedad, un mundo gobernado por el peor de los males. El cráneo era protuberante y completamente bestial. Las mandíbulas abiertas en el repugnante hocico estaban ribeteadas de colmillos curvos. Sobre el grueso labio superior se abrían unas anchas fosas nasales curvadas hacia afuera. El rostro carecía de ojos o cuencas oculares, y sin embargo, curiosamente, no daba la impresión de padecer ceguera. Uno sentía que nunca había tenido ojos porque nunca los había necesitado, que veía con otros poderes propios, extrañamente sobrenaturales. Debieron pasar varios minutos mientras permanecimos allí observando en silencio hipnotizado al horrible monstruo de piedra, con nuestras mentes ofuscadas en un torbellino y paralizados ante el efluvio purulento de maldad indescriptible que emanaba de él. Entonces oímos un sonido procedente de algún lugar indefinido que sacudió nuestros sentidos abotargados haciéndonos de nuevo conscientes de lo que nos rodeaba. Era el grito desgarrado de un hombre al límite del terror. Arrancando la mirada de la aterradora fascinación que ejercía sobre nosotros la estatua negra, miré a mi alrededor y comencé a andar totalmente estupefacto. Tan solo éramos 3 en la habitación. ¿Dónde está Reisner?, pregunté fríamente. Grove negó con la cabeza, en total desconcierto. No lo sé, dijo aturdido. Estaba justo detrás de mí hace tan solo unos minutos. Dirigí la mirada por encima del hombro de Grove, y entonces la fijé abruptamente al dar con una puerta en la pared más alejada. Estaba seguro de que esa puerta estaba cerrada cuando entramos en la habitación, pero ahora estaba medio abierta. ¿A dónde lleva esa puerta?, pregunté a Alice. Abajo, al sótano, contestó sorprendida. Pero no hay nada allí abajo excepto algunos. Se paró en seco en medio de la frase. De algún lugar bajo nuestros pies nos llegó de nuevo el sonido de un grito humano.
Vi cómo los rostros de Ian Grove y Alice se tornaban cenicientos y noté los gélidos dedos del terror bajando por mi espina dorsal. No había ninguna duda sobre el terrible origen de ese alarido. Era el borboteo o balbuceo de un hombre ahogándose en su propia sangre. Nos apresuramos hacia la puerta. Justo antes de llegar al umbral, agarré el brazo de Grove y lo detuve. «Estamos desarmados», Grove le recordé secamente. «Será mejor que nos equipemos con algunos de los cacharros de ahí», señalé hacia las armas que colgaban en la pared, recuerdos de los muchos viajes a la jungla de Gordon Heron. Grove cogió una espada de hoja curva, como una cimitarra. Yo seleccioné una masa de madera, con una pesada cabeza de forma redondeada. Al sentir el arma, recobré cierta confianza cuando cruzamos el vano de la puerta. Nos quedamos quietos durante unos instantes, escuchando en un tenso silencio. No se oía ningún ruido procedente de la oscura penumbra de las profundidades del sótano. «Hay un interruptor en la pared de la izquierda», susurró Alice. Lo accioné y una luz amarillenta de bombillas polvorientas reveló un tramo de escalones de piedra que descendían hacia el sótano, el cual era apenas un largo pasillo todavía en obras. No se veía nada en la reducida área visible desde la puerta. «Reisner. Carl Reisner», llamé. «¿Está ahí abajo?» No hubo respuesta. Comenzamos a descender por las escaleras con precaución, Grove y yo delante y Alice detrás, junto a nosotros. Las escaleras acababan en una tarima de madera. El aire era frío y húmedo, y olía a moho y a madera podrida. Pilas de cajas de embalaje cubrían las paredes, algunas de ellas vacías, otras contenían reliquias de algunas de las exploraciones de Heron. Avanzamos lentamente por entre las cajas hacia la puerta que había en la pared del fondo. La atravesamos y entramos en otra estancia, una pequeña cámara de aproximadamente unos 6 metros cuadrados. Apoyadas precariamente sobre las paredes, se elevaban algunas pilas altas de cajas llenas de figuras de piedra y tableros tallados de tumbas mayas. Inspeccionamos la pequeña habitación durante unos minutos. Luego nos detuvimos anonadados. En ese momento, de forma abrupta y aterradora, las luces se apagaron. Nuestros enajenados sentidos se vieron envueltos en una oscuridad total, como sofocados entre los pliegues de una sábana gigantesca. En la oscuridad pudimos oír un sonido que nos produjo un desgarrador terror paralizante. En algún lugar de la habitación de arriba se oyeron unos pasos. No se trataba de los pasos normales y ligeros de unos pies humanos, sino de los pasos sólidos de una criatura de peso colosal que se movía rígidamente a zancadas sobre sólidos pies de piedra. Un terror ancestral se apoderó de mis agitados sentidos, dejándolos en un estado de estupor y aturdimiento al enfrentarme a la insólita verdad. El dios negro volvía de nuevo a cazar de noche. Durante un minuto estremecedor que nos pareció que duraba una eternidad, los tres permanecimos inmóviles y congelados en la densa oscuridad, escuchando totalmente hipnotizados los pesados pasos de autómata que cruzaban la habitación en dirección a la puerta del sótano. En ese momento, cuando aquella cosa llegó a la puerta, el clima de tensión se rompió repentinamente. Oí a Ian Grove farfullando maldiciones histéricas con labios temblorosos. Se giró y lanzó las manos en busca de la puerta. La cruzó y se apresuró atolondradamente hacia el pasillo flanqueado de cajas de la otra estancia. Arrimé la esbelta figura de Alice hacia mí, abrazándola con fuerza para evitar que el terror la hiciera correr ciegamente siguiendo el ejemplo de Grove. Huir en esa dirección era una completa locura. Significaba ir directamente hacia las terribles garras del monstruo de piedra que nos acechaba. Noté el cuerpo de Alice temblando entre mis brazos. El tacto de sus dedos delgados sobre los míos era frío, como el frío del terror más puro. «Tranquilízate, cariño», le susurré con voz queda, intentando convencerla de unas palabras que ni yo mismo creía. «Mientras permanezcamos aquí seguiremos teniendo alguna posibilidad.
Me abalancé hacia la puerta y la abrí de golpe. Con dedos nerviosos encontré el pestillo y lo cerré, aunque sabía lo inútil del gesto. Ese terrible coloso de piedra podía destrozar tan débil obstáculo con un solo golpe de uno de sus brazos negros. Retrocedimos hasta la pared del fondo de la pequeña habitación. Dejé a Alice protegida en un hueco entre una pila de cajas y la pared. Luego, tomando la masa, me coloqué delante de ella en tensa espera. La oscuridad sofocante nublaba la visión casi por completo, pero no necesitábamos ver para saber lo que estaba ocurriendo. Los sonidos que nos llegaban vibrando a través de la penumbra nos describían todo lo que pasaba demasiado claramente. Se oía el paso lento y pesado de los pies del dios negro descendiendo a pisotones y firmemente por los escalones de piedra. También se escuchaba el débil sonido de los zapatos de Grove arrastrándose y correteando en huida desesperada. Solo el cielo sabe qué fatal inclinación de su cerebro enloquecido por el terror lo había enviado hacia los brazos de la bestia que se acercaba. Supuestamente se encontraron ambos cerca del tramo inferior de las escaleras. Se oyó un agudo y vibrante golpe, como el de la cimitarra de Grove chocando violentamente contra la piedra, seguido de los vagos y borrosos sonidos de una lucha cuerpo a cuerpo. Ian Grove chilló una vez, un alarido estremecedor de terror indecible. Repentinamente, su voz quedó sofocada por un ruido de materia triturada y aplastada indescriptiblemente horrible. Se oyó un gemido balbuciente saliendo de una garganta ahogada en sangre, luego se fue apagando hasta quedar en completo silencio. Le siguió un impacto sordo, como el de un cuerpo sin vida cayendo inerte sobre el suelo. Y entonces, escuchamos el sonido que había estado temiendo oír con cada fibra de mi alma. El pesado impacto de los pies del dios negro reanudaba una vez más su mortífera marcha. El último destello de esperanza murió en mi corazón al darme cuenta de que la muerte de Grove no había sido suficiente para saciar el terrible apetito de la bestia. Los pisotones monstruosos avanzaban directamente hacia la puerta de la habitación en la que Alice y yo estábamos agazapados, atrapados, y sin posibilidad de huir. Una amenaza atenazadora latía en la oscuridad asfixiándonos en oleadas de miedo estremecedor. Cada nervio de mi cuerpo palpitaba al ritmo inexorable de los sofocantes pisotones que avanzaban hacia nosotros. El absurdo cuerpo de piedra proseguía su marcha horrible y monstruosa, desafiando todas y cada una de las leyes de un mundo cuerdo y normal. Alcanzó la puerta, y los pies de piedra se detuvieron. Durante unos segundos, y sosteniendo la respiración, agucé el oído en el vibrante y tenso silencio. Entonces una explosión de fuerza colosal retumbó en el reducido espacio de la habitación. Un brazo de piedra cayó con toda su fuerza y se estrelló contra la barrera. El endeble pestillo se partió como si hubiera sido golpeado por un ariete. La puerta se abrió de par en par violentamente. Un pequeño punto ovalado de luz roja brillaba espeluznantemente por la abertura. Los rayos me golpearon directamente en el rostro y pestañeé cegado por el brillo rojizo. El origen de la luz carmesí era la gema incrustada en el torso del dios negro. Tras la luminosa joya pude distinguir la impresionante silueta de la figura de piedra, coronada por el cráneo aplanado de su cabeza abominable y bestial. Durante unos segundos interminables de crispado horror la criatura permaneció inmóvil, con el rostro sin ojos dirigido fijamente hacia nosotros, como si nos observase con algún espeluznante sentido totalmente extraño a toda forma de vida en el planeta Tierra. Entonces uno de los enormes pies se elevó rígidamente y la criatura cruzó el umbral. Avanzó inexorablemente hacia nosotros. Una malicia extrema y descarnada manaba de la criatura en un flujo creciente de perversidad terrorífica. La cabeza me daba vueltas, y estaba aturdido y conmocionado por el aura de terror y cruda maldad que percibía. Me adelanté para bloquear el paso a la figura que se cernía sobre nosotros. La joya brillante apuntó a mis ojos, deslumbrándome,
hasta que estuvo tan cerca que no pude distinguir ni siquiera borrosamente el cuerpo de piedra tras ella. Levanté la pesada masa y asesté un golpe con todas mis fuerzas sobre la zona en la que calculé que debía de estar la cabeza de horrible semblante. El golpe nunca llegó a su destino. Un sólido brazo pétreo e implacable me presionó la muñeca con una fuerza paralizante, haciendo que la masa se me escapara de los dedos entumecidos y saliera despedida dando vueltas inofensivamente. Una mano de piedra negra y brillante en forma de garra apareció repentinamente desde detrás de la neblina encarnada. Giré bruscamente la cabeza hacia un lado, pero la mano me dio de lleno en la mejilla con tal fuerza que me dejó tambaleando. Antes de que pudiera reponerme del golpe, ya tenía a la bestia sobre mí. Lancé ciegamente los puños, y luego gemí de dolor al golpear inútilmente la superficie abrasiva de la piedra viva. De nuevo un brazo negro y brillante se abalanzó pesadamente hacia mi cara y esta vez no tuve tiempo de esquivarlo. Me golpeó en la frente con una fuerza impresionante. Mi cuerpo salió despedido hacia atrás y caí sobre una pila de cajas en una esquina. La columna se desplomó con un estallido de astillas, pero estaba demasiado aturdido para evitar que me cayera encima. Lo último que oí fue el grito agudo de Alice, completamente poseída por un terror mortal, porque después las cajas aterrizaron sobre mi cabeza y hombros. Un fogonazo estalló en mi cerebro, como una cortina cegadora, e inmediatamente después una oscura inconsciencia lo apagó todo. La primera sensación al despertarme fue de dolor. Me palpitaba la cabeza. Una punzada agónica me atravesaba todo el costado izquierdo cada vez que respiraba, y un peso intolerable me presionaba el pecho. Abrí los ojos, pero tan solo encontraron una sofocante oscuridad. Tenía los brazos parcialmente inmovilizados a ambos lados. Logré liberarlos girándolos y sacudiéndolos lo suficiente para poder explorar la oscuridad que me rodeaba. Me encontraba tumbado en el suelo boca arriba, medio enterrado bajo las carcasas rotas de las cajas de embalaje y sus contenidos de piedra. Me llevó un largo rato de trabajo muscular frenético liberarme completamente de los despojos de astillas, pero finalmente lo logré. Mi cuerpo era una masa dolorida llena de moraduras de la cabeza a los pies, pero la única herida grave parecía ser la del costado. El dolor persistente y crispante me indicaba que tenía algunas costillas rotas. Rebusqué en los bolsillos buscando unas cerillas. Encontré solo una y estaba rota. La llama duró tan solo unos escasos segundos antes de extinguirse y quemar la punta de mis dedos chamuscados. Sin embargo, la breve luz duró lo suficiente para que pudiera ver que estaba solo en la diminuta habitación. El dios negro se había ido. Y junto a la figura amenazante y monstruosa de piedra maligna, Alice también se había esfumado. Un terror demencial me embargó el corazón con dedos gélidos mientras me imaginaba el espeluznante destino que podía haber sufrido Alice. Arrastré los pies por el suelo con urgencia desesperada y en dirección a la puerta. Mi imaginación dibujaba vívidas y terribles imágenes en mi torturado cerebro. Imágenes de la diáfana e inmaculada belleza rubia del encantador rostro de Alice, y el recuerdo del horrible despojo sin rostro que una vez fue Mac del Mar. Busqué a tientas la salida por el pasillo de las cajas. Mi pie pisó firmemente sobre un cuerpo que yacía inerte e inmóvil en el suelo. Entre labios susurré una oración mientras me arrodillaba y exploraba el cuerpo. Una potente oleada de alivio brotó en mi corazón cuando mis dedos nerviosos toparon con un cuello de camisa rígido y una corbata, elementos inequívocamente masculinos. Pasé los dedos por la barbilla y entonces los retiré rápidamente con un grito ahogado de profunda repulsión. La visión de las mutilaciones faciales que marcaban el rastro de terror del dios negro era lo suficientemente horrible, pero rozar con los dedos una de esas indescriptibles cavidades en la oscuridad causó en mí tal impresión que mi aturdido cerebro rozó peligrosamente la demencia histérica. Con el cuerpo sacudido por convulsiones incontrolables de náusea,
Me puse de pie tembloroso y me lancé desbocado a través de la oscuridad hacia las escaleras, hasta chocar con el primer escalón. En la parte superior se podía divisar una línea de luz que marcaba el vano de la puerta. Del otro lado llegaban unos tenues ruidos, como de alguien o algo moviéndose en la habitación de arriba. Era un ruido sordo de conversación, pero no se podían distinguir las palabras. Subí a tientas y con cuidado las escaleras. La puerta se abría hacia afuera y en dirección al estudio. Ahora estaba ligeramente entornada, pero la rendija era demasiado estrecha para abarcar la habitación. Empujé suavemente y la abrí un poco más. La visión que entonces apareció paralizó mi corazón y lo llenó de un frío estremecedor. La figura monstruosa del dios negro dominaba la escena. La altísima silueta se hallaba en su lugar original, delante de la pared, pero ya no se erguía erecta sobre sus piernas separadas. Ahora se inclinaba tan pronunciadamente hacia adelante que la única cosa que evitaba que cayera de cabeza era una gruesa cuerda anudada alrededor de su enorme cuello. Tendido sobre el suelo y bajo la terrible amenaza del coloso de piedra se encontraba el maniatado cuerpo de Alice. Su posición había sido calculada con una demoníaca precisión. Cuando la figura inclinada del dios negro fuera liberada para terminar de caer hacia adelante, su largo y bestial morro machacaría con terrible exactitud el rostro desprotegido de Alice. La cuerda que sujetaba al dios negro por el cuello pasaba por un gancho de hierro atornillado a las vigas del techo, y luego descendía hasta una punta de hierro clavada profundamente en la pared. La soga a su vez estaba anudada en la punta con un nudo de lazo y solo era necesario un leve tirón en el cabo suelto para liberarla y hacer que la figura de piedra cayera en una zambullida mortífera. De pie y con la mano casi al alcance del lazo de la cuerda se hallaba el monstruo humano que había sido responsable de los truculentos sucesos de la noche. La alta y adusta figura era inconfundible. Karl Reisner. El rostro de Alice estaba mortalmente lívido mientras miraba a Reisner a los ojos, pero su voz sonaba valientemente serena. ¿Por qué me haces esto, Karl?, le suplicó. No tengo alternativa en este tema, querida Reisner, carraspeó. Se trata de tu vida o la mía. Tú y Ian Grove erais los únicos herederos de Gordon Heron. Una auditoría del estado de cuentas revelaría que alguien había estado robando grandes cantidades de dinero. Inevitablemente, todas las pruebas del robo apuntarían hacia mí, y las autoridades adivinarían entonces la verdad acerca de la muerte de Heron y deducirían que yo lo maté cuando me amenazó con enviarme a prisión. Pero al eliminaros a Grove y a ti, la auditoría se retrasará el tiempo suficiente para poder borrar el rastro del dinero desaparecido. Entonces entré en la estancia, con todos los músculos de mi cuerpo en tensión, en un esfuerzo agónico por evitar hacer el más ligero ruido. El lugar donde se encontraba Reisner estaba a más de 9 metros de la puerta del sótano. Me arrastré hacia él con el lento y constante sigilo de un felino que acecha a su presa en la jungla. Mac del Mar sospechaba la verdad sobre la muerte de Heron. La lúgubre voz ronca de Reisner prosiguió, pero era demasiado listo como para actuar antes de tener alguna prueba. El muy idiota esperó demasiado tiempo. Le maté esta noche, justo antes de que acudiera al pueblo para recibiros. Luego mutilé su rostro de forma que pareciese que había sido ejecutado por el dios negro. A medida que me acercaba sigilosamente a Reisner, pude distinguir en el suelo, más allá de donde estaba él, el traje desechado que había sido utilizado durante el ataque del sótano. El cuerpo y la ingeniosa construcción de la cabeza estaban recubiertos de un material negro similar a la piedra. Las suelas de los zapatos llevaban unas planchas de acero, como las de los buzos. Una réplica de la gema del torso aún brillaba encarnada gracias a una pila escondida. Además del traje había un bolo o machete filipino, con la pesada hoja manchada de sangre, que casi con toda seguridad era el arma con la que había mutilado tan horriblemente los rostros de Mac del Mar y Ian Grove.
En ese momento me di cuenta de la facilidad con que Reisner nos había embaucado. Cuando bajamos al sótano en respuesta a su grito de auxilio, estaba probablemente escondido entre las cajas de embalaje en la habitación de la escalera. Tras bajar nosotros y dirigirnos a la habitación pequeña, él se deslizó de regreso al piso de arriba, se puso el traje de Dios negro, apagó las luces y descendió para llevar a cabo su ataque asesino. Cometió tan solo un error en su programa cuidadosamente planeado hasta ese momento, y fue darme por muerto y dejarme bajo la pila de cajas caídas. Había cubierto la mitad de la distancia hasta donde estaba Reisner cuando Alice me vio. Su veloz e instantánea bajada de párpados ocultó cualquier brillo de esperanza en los ojos que pudiera delatarme a su captor. Con una rápida reacción de alerta y gran bravura, me ayudó de la única forma en que podía hacerlo, manteniendo la atención del desalmado hasta que yo pudiera ponerme a distancia para golpearle. «No podrás salirte con la tuya, Carl», dijo ella desesperadamente. «La gente te creyó cuando atribuiste la muerte de Gordon Heron al Dios Negro, pero nunca creerán que 3 personas hayan podido morir de la misma forma». «¿Por qué no?», gruñó Reisner, con la voz tensa por la demencia sádica que brotaba de sus venas. Los idiotas de la prensa crearon una imagen del Dios Negro como si fuera una figura sobrenatural sobre la que se puede creer cualquier cosa. He contribuido a su aura de misterio diabólico, hasta el punto de llegar a inyectar productos químicos venenosos en la savia de los árboles de la finca. Cuando cuente mi historia del Dios cazando y asesinando en la casa esta noche, dejándome a mí como único superviviente, me creerán. Nadie. Reisner cayó abruptamente. Algún leve ruido en mis pasos debió de ponerlo en guardia, porque se giró en redondo mientras yo aún estaba a unos 2 metros de él. No me daba tiempo a abalanzarme. Tenía la mano peligrosamente cerca del nudo de la cuerda que liberaba la estatua de piedra. Me lancé de cabeza en un rápido placaje. Caímos ambos al suelo. Reisner echaba zarpazos intentando introducir la mano derecha en el bolsillo mientras luchábamos por ponernos en pie, pero me abalancé sobre él antes de que tuviera tiempo de completar el movimiento. Mis puños aterrizaron a discreción en su rostro repetidas veces, hasta que logré desequilibrarle. Se sujetó y repelió el ataque con una ferocidad salvaje que en un primer momento me mantuvo replegado. Había un sorprendente poder en aquella alta y enjuta figura, pero ya no contaba con la protección de la armadura chapada en piedra que le había dado una ventaja abrumadora en nuestra lucha del sótano. Esta vez mis puños golpearon de lleno, y el castigo devastador empezó a hacer mella. Cedió terreno, y en ese momento le llovieron un sinfín de puñetazos en la cara. Un poco más allá vi a Alice, sacudiéndose y haciendo rodar su cuerpo maniatado en un esfuerzo desesperado hasta conseguir colocarse en un lugar seguro, lejos de la amenaza del Dios Negro inclinado. Lancé un potente izquierdazo que aterrizó directamente en el estómago de Reisner. Mientras se retorcía por el impacto le propiné un derechazo demoledor en un lado de la mandíbula. Cayó tropezándose hacia atrás, hasta quedar a los pies de la estatua. En el fragor de la batalla me había olvidado de su intento anterior de sacar algo del bolsillo. Lo recordé demasiado tarde. En esta ocasión metió la mano y sacó una pistola automática. Me lancé hacia él, pero el disparo me sorprendió a medio camino. Un dolor insoportable me atravesó el costado por donde la bala pasó surcando mis costillas. Me tambaleé y caí hacia atrás chocando contra la pared. Reisner se alzó sobre una rodilla. Su rostro cadavérico estaba contraído en una máscara de triunfo maligno al levantar de nuevo la pistola para el siguiente disparo. Con los ojos vidriosos por el dolor, pude ver el letal agujero negro del cañón apuntando inexorablemente hacia mi corazón. Entonces los dedos de mi mano derecha tocaron uno de los cabos de la cuerda. El recuerdo de lo que significaba esa cuerda me vino a la mente como un relámpago. Tiré de ella con todas mis fuerzas,
y luego me lancé hacia un lado justo en el momento en que Reisner disparaba. La bala se hundió inofensivamente en la pared a escasos centímetros de mi cuerpo. Reisner tuvo tiempo suficiente para mirar hacia arriba y ver cómo el dios negro iniciaba su mortífera caída. Intentó apartarse arrastrándose frenéticamente, pero tropezó, cayó de espaldas y quedó justo en medio de la trayectoria del dios. Gritó, un grito de profundo terror que cesó de golpe. La estatua lo aplastó con una extraña y terrible exactitud. Lo que había sido antes el rostro de Karl Reisner se había deshecho en una cavidad asquerosamente viscosa en la que el hocico ensangrentado del dios negro husmeaba profundamente, como si estuviera realmente saciando su hambre en uno de los truculentos festines que Reisner había simulado.